Se han encontrado algunos vestigios arqueológicos en los valles montañosos de Bután que apuntan a que esta tierra fue habitada hace más de 4000 años. Se cree que durante la prehistoria existieron los estados Lomón, los primeros aborígenes de Bután, por lo que se estima que estos poblaron lo que hoy es Bután y la región del Tíbet entre los 600 y 500 a.C. A este grupo de individuos se les conocería después como los Monpa, que no pertenecieron ni al linaje tibetano ni al linaje mongol, siendo estos últimos los que tendrían mucho conflicto en épocas posteriores, y al estar situada en la región histórica del Tíbet tuvo muchas influencias religiosas chamánicas tibetanas. Sin embargo, para el siglo VII el budismo comenzaría a adentrarse en los butaneses. El entonces rey tibetano Songtsen Gampo ordenaría la construcción de 2 templos budistas en Bumthang, en el centro de Bután, y en Jichu, pero el budismo se propagaría en serio bajo el reinado de Sindhu Raja, un rey hindú exiliado que había logrado establecer un gobierno en Bumthang. El budismo reemplazó pero no eliminó las antiguas prácticas religiosas. En cambio, el budismo absorbió esas prácticas religiosas a medida que éste se desarrolló y convirtió en una religión única. Bután siempre fue blanco fácil de invasiones tibetanas. Sin embargo, para el siglo X hubo un periodo de anarquía en el Tíbet, que se convirtió en una fuerza muy fuerte que obligaría a numerosos monjes tibetanos a huir a Bután, siendo estos a quienes se les atribuye la instrucción de los Song, estratégicamente construidos. Para el año 1629, ejércitos tibetanos intentarían invadir Bután con el fin de detener la popularidad de Ngawang Namgyal, un líder butanés de origen tibetano quien más tarde sería considerado como el padre de la patria de Bután. Ngawang lograría frustrar las invasiones, por lo que después desarrollaría gran presencia en el oeste y centro de Bután. En reconocimiento al poder acumulado de Bután, se enviaron misiones de buena voluntad desde Bengala, Nepal y Ladakh. Hubo una oleada de invasiones tibetanas y mongolas desde 1643 hasta 1647, pero serían suprimidas por Ngawang. De hecho, hay que destacar que durante todo el siglo XVII Bután ayudaría a la región de Ladakh durante su guerra contra el Tíbet. Para 1651, lamentablemente Ngawang Namgyal encontraría la muerte, hecho que sería ocultado por los nobles butaneses a fin de evitar que el resto de Bután se desintegrara. Ngawang sería sucedido por su hermanastro y su hijo respectivamente, y posteriormente sucesores a quienes se creía que eran las reencarnaciones de Ngawang Namgyal heredarían consecutivamente el trono butanés. Aún a pesar de esto, no fue sino hasta el siglo XVIII cuando Bután empezaría a desintegrarse gradualmente tras la llegada de los primeros agentes británicos. Es que Bután había desarrollado control sobre el principado de Coch Bihar en India, a petición de ayuda del Raja del mismo lugar. Sin embargo, Coch Bihar más tarde se convertiría en una dependencia de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Bután entraría en guerra con Gran Bretaña luego de un tratado de paz que los británicos ofrecieron luego del conflicto de Cooch Behar. Sin embargo, Bután no tenía un ejército regular y las fuerzas que tenían eran básicamente guardias Song, armados con mechas, arcos y flechas, espadas, cuchillos y catapultas, algunos con escudos y armaduras de cota de malla, mientras que por el otro lado Gran Bretaña estaba más que equipado para las guerras. Lamentablemente, después de 5 meses, Bután perdería el 20% de su territorio y tuvo que ceder varios territorios anteriormente ocupados, entre ellos Cooch Behar, además de Assam Duars y Bengal Duars, lo que hoy conocemos como parte de India y Bangladesh, estos últimos a cambio de un subsidio anual de 50,000 rupias anuales en lo que se conoció como el Tratado de Sinchula. Dicho tratado permanecería hasta 1910 cuando Bután y la India británica firmaron el Tratado de Punaka, en el cual el Reino Unido de Gran Bretaña garantizaría la independencia de Bután y la reconocería como uno de los pocos reinos asiáticos en nunca caer o someterse bajo el gobierno de una entidad occidental. Tras la muerte de la última reencarnación de Ngawang Namgyal en 1906, la administración civil quedaría en control de Ugyen Wangchuk, y aunque había reconocimientos de reencarnaciones posteriores de Ngawang Namgyal, el sistema antiguo llegaría a su fin en 1907. De hecho, ese mismo año se celebró una asamblea entre destacados monjes budistas, funcionarios de gobierno y jefes de familias importantes para poner fin al sistema de gobierno de más de 300 años de antigüedad, para establecer una nueva monarquía absoluta, por lo que Ugyen Wangchuk fue elegido su primer Druk Gyalpo hereditario, o como ya conocemos, el primer rey dragón de Bután. Sin embargo, en 1910 Gran Bretaña mostró cierto interés por Lhasa, hoy Tíbet, por lo que los chinos, ante la preocupación de que el gobierno del Reino Unido se apoderara del Tíbet, decidieron invadir la región, y no solo eso, sino que también China reclamó Bután, Nepal y Sikkim como parte de su territorio. Este evento solo hizo que los intereses de Bután y el Reino Unido se fusionaran.
Este mismo año, Bután firmaría el Tratado de Punaka con el Reino Unido, en el que los británicos acordarían duplicar su estipendio anual a 100.000 rupias y no ejercer ninguna interferencia en la administración interna de Bután, además de gozar de la protección británica ante China. Todo esto a cambio de dejarse guiar por el Consejo Británico en lo que respecta a sus relaciones exteriores. De esta manera, China, al no estar en condiciones de competir contra el poder británico, concedió dejar Bután en paz, además de conceder tierras en lo que es la actual Thimphu. De hecho, gran parte del desarrollo moderno de Bután ha sido atribuido por los historiadores de Bután al primer rey dragón. Las reformas con la introducción de escuelas estilo occidental, mejorar comunicaciones y el fomento del comercio con la India. Ugyen Wangchuck estaba preocupado por la continuidad de la dinastía familiar y en 1924 buscó la garantía británica de que la familia Wangchuck conservaría su posición preeminente en Bután, y como sabrás, esto continuó hasta la actualidad.